Con nosotros Richard Medina, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Con él hablamos sobre la prohibición de publicar encuestas en los medios de comunicación que ha hecho la Junta Central Electoral a través de un reglamento, además de un breve repaso sobre la situación económica y los efectos que la guerra está causando en el país. Richard, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, para mí es un placer estar aquí. Gracias, profesor Roberto Cavada. Aplauso para Richard. Gracias por la invitación, Bien. me siento como en mi casa. Ya Sí, usted le ha señor. cogido el En gusto este a esto. magazine, Usted así fue de los que estrenó esta nueva casa, que como usted ve, como todas las cosas nuevas, a veces fallan algunas cosas, la lluvia, no tenemos pantalla hoy, pero no es porque usted vino, es porque la lluvia, entonces... Coincidió la lluvia. Sí, entonces los compañeros de ingeniería están comprando chocolate y el pan y por eso no vienen a arreglar el cable. El director de la emisora también está comprando pan y chocolate y así estamos en eso. Es parte muy divertida de esta emisora. Pero nada, vamos al tema, primer tema político, la Junta y la prohibición. Este tema tiene varias aristas. Comencemos por la decisión per se de la Junta. Mira, el PLD no cuestiona la decisión de la Junta, lo que cuestiona es el timing, es el momento en que la hace. Hace unos años, el año pasado, 2025 a inicio, hubo una serie de audiencias, de comentarios, de preguntar a diversos actores qué se pensaba sobre la regulación de las encuestas políticas. La regulación de las encuestas viene por lo que manda la ley 2023 del régimen electoral. Y lo que dice es que están prohibidas las encuestas, la ley lo que dice es que están prohibidas las encuestas hasta 8 días previos a la celebración de elecciones nacionales. En ese sentido, la ley no habla de prohibición durante los periodos de pre-campaña o previo a la pre-campaña, que es lo que está normando la Junta. Perdón. Pero la Junta sí tiene la potestad de normar los fines electorales y políticos de diversos instrumentos, incluyendo las encuestas, que es lo que dice la resolución que estamos refiriéndonos. O sea, sí está claro hasta cuándo en el año electoral se publican las encuestas. Ahora, fuera de ese periodo, es lo que reguló ahora la Junta y dijo que no se podían. Así es. Ya. Ahora, yo lo que no entiendo es algo. Y bueno, ha circulado un video en el que hay declaraciones de Danilo Díaz, que es el delegado del PLD ante la Junta Central Electoral, donde aprueba este tipo de cosas. Pero una cosa es hacer una encuesta, siempre lo he dicho, y ayer lo hablaba acá con Roberto Rosario, que nos acompañaba, que las encuestas son instrumentos para trabajar y los partidos tienen que trabajar sobre base científica, no porque lo que le diga un compañerito, etcétera. Otra cosa es que tú publiques esas encuestas y al final ahí la sanción no es para el partido, porque que usted le prohíba hacer encuestas está sancionando al partido. Quizás hay que sancionar a la encuestadora o al medio que encarga la encuesta. Así es, la resolución de la Junta se sanciona a la encuestadora. Ahora bien, nosotros decimos que es un momento extraño porque coincide con el momento en que todas las encuestas que se han ido publicando marcan un crecimiento sostenido del PLD como partido. Y eso sucede en un momento en que no tenemos ni siquiera candidato presidencial definido. Por lo tanto, lo que uno intuye es que detrás de esa resolución probablemente estaban los más afectados, que ahora mismo es el partido de gobierno, que se nota un descalabro en las preferencias de la ciudadanía. Nosotros no, como partido, no validamos encuestas, ni tampoco criticamos encuestas. Cada quien tira los números que entienda, pero sí, lo que hemos visto es que las últimas que han salido de alcance nacional, cuando mandan o cuando se ve cuál es la preferencia por partido, lo que muestra es una duplicación. O sea, el PLD está duplicando su intención de voto, su simpatía versus lo que sacó en mayo de 2024. En el caso de las encuestas, decimos que es raro eso, aunque reconocemos la facultad que tiene la Junta Central Electoral para normar los procesos políticos de propaganda política electorales previos al inicio formal de la precampaña. Solo para fines de contextualizar,
por qué ustedes dicen que es raro el tema de la publicación en este momento del reglamento, porque la Junta hizo una audiencia pública en junio del año pasado, hace 11 meses. Y la audiencia pública, bueno, en la audiencia pública creo que se acordó llevar también por escrito algunas consideraciones de parte de los partidos políticos, y entonces pasaron 11 meses. Tal vez ustedes dirán, bueno, debieron de publicar el reglamento antes, no publicarlo justo en este momento. Yo acabo de conversar con el representante de una firma encuestadora, bueno, cuando nos encontramos allá debajo, acababa de terminar de hablar con él, y él dice, ese representante de esa firma encuestadora, que las encuestas han estado siendo utilizadas para favorecer una posición en particular o un candidato en particular. Siempre que se publica una encuesta se vuelve sobre lo mismo. Están simplemente pagando una encuesta para proyectar. ¿Realmente funciona en términos políticos? ¿La utilizan ustedes los políticos para esos fines? Además de ser una medida, ¿verdad?, ya científica. Mira, como tú bien dices, la última audiencia fue en junio de 2025 y los aprestos, ¿no?, para normar esta situación inician hacia inicio de 2025, finales de 2024. El PLD, sí, como otros partidos de oposición, se quejaron de que la campaña electoral pasa en mayo, pero inmediatamente vienen y comienzan a salir una serie de encuestas posicionando ciertas figuras del oficialismo. Figuras que uno no entiende cómo están posicionadas. Entonces, la solicitud que hicieron varios partidos de oposición en ese momento, final 2024, inicio 2025, responde a buscar un mecanismo de que se norme el uso de encuestas no como instrumento informativo, sino como instrumento de propaganda. Y el artículo 13º de la resolución de la Junta sobre las encuestas lo que habla es de encuestas con fines propagandísticos o políticos, no con fines informativos. Ya ahí vendría el análisis legal de cómo diferenciar uno de otro. Exacto. Esa resolución de la Junta, como digo, la Junta estaría en sus capacidades para normar los procesos previos a la pre-campaña, que es el periodo en que estamos. Ahora, ese proceso, ya vendría una solicitud de impugnación o reconsideración de parte de los afectados, que son precisamente las empresas encuestadoras. Algo que sí hace bien la resolución de la Junta es normal el proceso para el registro de firmas encuestadoras y qué información tienen que publicar cuando publiquen una encuesta, que es la ficha técnica sin sesgo, porque a veces ocultamos un dato y nadie puede replicar. Entonces ya aquí se quita esa parte. Pero cuando las firmas encuestadoras, que son las afectadas con este tema, accionen contra la Junta, bueno, ahí veremos qué dictamina o la misma Junta, en el Pleno, haciendo una reconsideración, o algún otro organismo que se ve afectado. Pero lo cierto es que partidos como el PLD, que están en franco crecimiento, son los perjudicados con esta decisión que sale en este momento y no salió o antes de las elecciones de mayo de 2024 o inmediatamente después de las elecciones de mayo de 2024. Yo pienso que detrás de todo este tema lo que se está debatiendo es el tema de la campaña electoral a destiempo. El legislador entendió, en base a una queja de la sociedad civil con la promulgación de la ley 3318 y la 1519, ya luego modificada a 2023, de que la ciudadanía necesitaba como un respiro, porque aquí nos pasamos los 4 años en campaña de manera permanente. Y entonces por eso se estableció un periodo de campaña, de precampaña, y la Junta incluso en el proceso anterior reguló otro periodo más. Antes, el previo a la precampaña. Un absurdo, en mi opinión. No ha dado resultado. Siempre los partidos, tú eres político, pero bueno, voy a permitirme hacer el desahogo, siempre los partidos políticos encuentran la forma legal de hacer lo que quieren hacer. Sucede lo mismo también con los candidatos, con los aspirantes. Siempre hay una manera de terminar haciendo lo que se quiere hacer y aparentar no violar la ley o hacerlo al margen independientemente de lo que diga la ley, porque también las penas administrativas son muy sosas, son muy fofas. ¿No será que nosotros nos estamos perdiendo en un debate que al final no se va a lograr nada? ¿Por qué no simplemente eliminar todo eso de la ley y hacemos campaña pública de manera permanente? Yo creo que se ha normado bastante y se ha restringido mucho la campaña abierta. Por ejemplo, algo muy, muy particular, y es que en este periodo uno no puede hacer manifestaciones masivas en las calles, abiertas. Y todo lo que se está haciendo en los partidos políticos es bajo techo. Eso te restringe obviamente un tema de ruido, te restringe obviamente un tema de contaminación visual y también reduce el gasto que tiene un posible candidato que comience a hacer su trabajo.
porque no tiene que estar haciendo caravana, no tiene que estar pegando afiches. Entonces, por ese lado yo creo que ha sido muy positivo. Pero no cualquier candidato agarra y reúne lo que reunió Carolina en Santiago, bajo techo. Bueno, eso son actividades regionales. Sigue siendo una competencia prácticamente nacional. Complicada. Nosotros teníamos una actividad en Cotuí y yo me paré en Típico Bonao y vi varios funcionarios electos, senadores y diputados que iban para allá con su equipo de trabajo, que no son de la región norte, son del este, del sur. Entonces, bueno, fue una actividad regional, pero con ribetes, ¿no? Apoyos de todo el país. Pero más allá de eso, son actividades bajo techo, son actividades cerradas. Adicional a eso, uno no está viendo consistentemente publicidad de los partidos políticos como tales, o de candidatos a puestos electivos como tales. Maquillan allí, colocan un candidato y dicen, súmate cosas partido. así, pero tú no ves esa contaminación visual o contaminación sónica en las calles que uno veía antes. Entonces yo creo que por ese lado ha sido bastante positivo lo que se ha logrado con la ley del régimen electoral y también la ley de los partidos políticos. ¿Qué falta? Claro que sí, hay que reconocer una realidad. O sea, la ley norma el comportamiento en República Dominicana y los dominicanos somos muy vinculados con la actividad política, conversamos mucho de actividad política que quizás no es lo que pasa en otros países. Pero aquí tenemos nuestro contexto. Aquí somos políticos. Claro que sí. Ahora, por último, respecto a este tema político, el presidente Danilo Medina utilizó el término de sospechoso el hecho de que la Junta tomara la decisión. Y eso, más allá de buscarle una lógica, una respuesta a la decisión que tomó la Junta, el timing, como usted ha dicho, inicia quizás un cuestionamiento para algunos injusto al órgano que organiza y rige el proceso electoral. Te digo injusto porque hasta ahora ha ido tomando decisiones difíciles, pero con el conjunto de todos. Ha ido iniciando procesos, por ejemplo, el mismo de la cédula, transparentando los padrones, limpiándolos, etcétera, con el concurso de todos y escuchando a todo el mundo, o sea, conciliando. Creo que es un trabajo muy decente, respetuoso. Tú mismo acabas de decir, bueno, se tomó una decisión, que todo sea bajo techo, todo el mundo estuvo de acuerdo, se ha cumplido, nadie ha salido. Entonces, no es que la Junta sea una estructura que no se pueda criticar, pero comenzar a cuestionar al árbitro puede complicar un poco el panorama electoral. Mire, yo creo que el presidente no criticó de manera directa al árbitro electoral, no criticó el accionar de la Junta Central Electoral, porque como dije, nosotros como partido no cuestionamos la calidad que tiene la Junta para tomar esa decisión, porque está normando no la publicación de encuestas con fines informativos, sino lo hace con fines propagandísticos, que fue algo que nos afectó a nosotros desde que salimos del poder en 2020. Ahora bien, hay una realidad. La Junta lo norma dentro de sus facultades, pero complementando o no haciéndolo dentro del marco que impone la ley 2023 de régimen electoral. Por lo tanto, habría que ver ahí si alguien impugna, si alguien pide una reconsideración, si se toma eso en cuenta. Como dije, no estamos en contra de lo que dice la Junta, sino del timing. Y el timing, cuando el presidente hace la declaración, raramente, sospechosamente, quien sale a defender la Junta no es la propia Junta Central Electoral, sino que es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, y quien nosotros entendemos que es el principal beneficiario de que entre en un silencio mediático las encuestas, porque es el partido que está cayendo en la preferencia electoral. De hecho, y aquí un poquito de chisme, ¿verdad? También la Fuerza del Pueblo ha defendido públicamente la medida, el reglamento de la Junta Central Electoral. Bueno, ellos tendrán sus motivos, pero lo cierto es que... Tú eres muy diplomático. Ellos tendrán sus motivos. Yo no opino de motivos internos de los partidos, pero quien realmente es afectado por esto es el partido de gobierno. Que en todos los sondeos, los que se publican, incluso los que nosotros tenemos, lo que se ve es un descalabro en las preferencias populares. ¿El PLD impugnará esta decisión ante los organismos competentes? Hay quien ha dicho que es una decisión inconstitucional, o sea, con ribetes inconstitucionales. Mira, el PLD tendría que reunir su comité político para definir eso, es algo que evidentemente no ha pasado. Entonces, una vez que se reúne el comité político, se verían opciones, pero no es algo que se ha hablado hasta ahora.
Ya. Vayamos a la otra parte de su expertise. Exacto, de su traje. Se pone un saco político y después se pone el saco de economista. Académico. Exacto, profesor. Que eso no lo pierde nunca, incluso para responderte de política tiene el garbo doctoral. Hablemos un poquito de la situación económica, cómo vamos. Tengo entendido que hay este amanecer se desplomaron los precios del barril de petróleo con la expectativa de que pudiera haber una solución a la crisis con Irán y el estrecho de Hormuz. Mire, nosotros estamos como, eso decía Granchi, de que todavía no muere lo viejo, pero no nace lo nuevo, con este tema del estrecho de Hormuz, la negociación entre Irán y Estados Unidos. Uno no sabe bien qué está pasando ahí. Hay muchas noticias de que se está aproximando un acuerdo, que está lejos del acuerdo, que se rompe, que sí, que no. Yo siempre miro el precio del petróleo. El precio del petróleo los últimos 5 días bajó, estuvo en 105, 106, bajó a $90 el barril. Hablo del petróleo de Texas, el WTI, y ahora está más o menos 94, o sea que ha subido las últimas, no sé, quizás 6 horas. Eso indica que todavía no hay a la vista una resolución del conflicto. Si no se resuelve el conflicto en los próximos meses, el precio va a subir de manera importante. Me explico. Hasta ahora, países de alto consumo de petróleo del Golfo Pérsico como China, como India y Japón, que además consume mucho gas natural de Qatar, se han manejado con las reservas estratégicas que tienen. En el caso chino, que es el que tengo la data más fresca, las refinerías chinas están comprando petróleo o sus derivados en un 50% de lo que normalmente compran, es decir, lo que compraban en febrero, lo que están comprando ahora es la mitad. Eso quiere decir que ellos están agotando sus reservas para no ver afectado el funcionamiento diario de la industria y los ciudadanos chinos. Cuando esas reservas comiencen a secarse, comiencen a acabarse, China, India, Japón van a tener que salir al mercado de manera agresiva a comprar el combustible que normalmente tendrían asegurado con el Golfo Pérsico. Ahí puede venir un choque petrolero adicional, una segunda ola que se calcula en un 30% de aumento. Si el precio está en 90, 30% de eso son 27, o sea que llegaría a 117. Si está en 100 son $130 el barril. ¿Qué pasará? No lo sabemos, porque no sabemos cuáles son los puntos de tranque entre Irán y Estados Unidos. Es probable que algo tenga que ver con la negativa de Irán de no entregar todo su uranio enriquecido. Y también con el deseo de Estados Unidos de que haya un cambio de régimen, sacando el ayatollah, el hijo del ayatollah que murió en el primer ataque, y poniendo una figura más reformista. Entonces, por ahí que debe ir el tranque, uno no lo sabe. Y lo que se vislumbre que de continuar esto, bueno, tendríamos un aumento del precio del petróleo importante, y eso sí va a complicar de manera importante a República Dominicana, porque nosotros aquí no producimos una gota de petróleo. Ya estamos agotando el subsidio que teníamos presupuestado para el año. De hecho, hemos llegado 50% más de lo que teníamos proyectado. Y es un dinero que el gobierno va a tener que buscar. Y un dinero que el gobierno no tiene de dónde recortar. Se anunciaron unas medidas, 10 medidas incluyendo la de partidos políticos. Yo hice el cálculo muy grueso de cuánto implicaría eso en ahorro y son 14, 15 mil millones de pesos todas. De los partidos políticos es pequeño. Es muy lejos de los 40, 45 mil millones de pesos que dijo el gobierno. Por lo tanto, yo creo que el gobierno está en una especie de trampa fiscal con esto y no veo una solución a la vista, con una solución fácil. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en esta coyuntura? O sea que ya el daño está hecho económicamente hablando. Suponiendo que todo salga bien, que se llegue a un acuerdo, que se paralice allí, que se abra el estrecho, que todo el mundo compre su petróleo, incluso se repongan las reservas, hay un daño ya estructural a la economía. De la economía mundial sí. Imagínate que de 1 de marzo aquí deben haber como 550 millones de barriles de petróleo que no han podido salir del Golfo Pérsico. Y eso ha reducido la oferta de crudo que hay en el mundo. Por lo tanto, en algún momento ese petróleo físico que está saliendo del mercado va a comenzar a reflejarse dentro de los precios del petróleo, que todavía no ha pasado. Ahora, dices que no ves una solución por parte del gobierno ante esta crisis que viene. Pero si estuvieras en el gobierno, ¿qué harías? Habría que recortar gastos, pero el gobierno ha sido muy resistente a recortar ciertos gastos. Por ejemplo, evaluemos las pensiones especiales que se han dado.
esas pensiones especiales de personas que nunca han laborado en el sector público, de más de 100.000 pesos, ¿por qué se siguen dando? Inclusive se dieron hace unas semanas ya cuando teníamos el problema de Irán encima. Sigue un aumento de la nómina pública. En el último año aumentó en unos 25.000 personas. ¿Por qué estamos aumentando la nómina pública? ¿Los servicios están realmente mejorando? Yo creo que no. Los servicios en su mayoría están deteriorándose, por lo tanto son empleados que están llegando muy poco productivos en términos económicos. Y lo otro es el tema de gastos discrecionales. Ahora se anunció una brisita para las madres, 1.500 pesos a 1.000.000 de madres. Son 1.500 millones de pesos. ¿Cuánto le dan a los partidos este año? ¿Son 1.500 y algo? No, son 1.620 millones. Por ahí una cifra parecida. 1.620 millones. De ese monto, los partidos políticos recibieron un recorte del 50% hace como 3 años, porque le tocarían 3.500 y tantos millones de pesos. Y ahora lo que están planteando es volver a reducir a la mitad. Sí, hago la pregunta por el tema de los 1.500 millones de la brisita, con el tema de las madres. Claro. Pero además tú tienes que en diciembre se dan unas tarjetas que cuando tú le preguntas a la gente en los barrios no recibieron la tarjeta. 3 millones de tarjetas por 1.500 pesos son 4.500 millones de pesos. Entonces hay una serie de gastos discrecionales que simplemente se van llevando y uno no ve su uso ni su necesidad. Ya. Bueno, pues pinta bastante complicado el panorama. Con el mercado internacional de los combustibles, con el petróleo, con la situación en Irán, porque, como bien decías, y no había reparado en eso, llegará un momento en que esos grandes, India, China, sobre todo, que necesitan mucho combustible para continuar su desarrollo y para mover ese país, no estamos hablando de República Dominicana, salir a comprar el petróleo que necesitan para reponer sus reservas y seguir, va a trastocar el mercado, ¿cómo se llama ese tipo de mercado? Como un mercado secundario de... Mercado spot. De combustible y va a dispararle el precio para todo el mundo. Eso pasa como si usted fuera a comprar arroz. Alguien viene a comprar el arroz y el buchito que va quedando, la gente lo quiere, pero ya el grande se lo llevó y el que lo produce te lo va a vender al precio para poderle sacar ganancia. Pues veremos a ver qué pasa con esto. Y que estamos considerando escenarios favorables, de que la guerra acabe, de que finalmente llegue a un acuerdo. Si no pasa... No, seguiría este tema aumentando el petróleo. Hay que ver cuál es el impacto real que tuvo los bombardeos de Irán en la infraestructura petrolera de los demás países del Golfo. Yo no creo que sea tan fuerte, que fue tan que trastornó de que un 30% de la producción de todos esos países. Pero hay que esperar. Ahí el tema es el trasiego del combustible por esa parte del mundo. Así es. Tú limitas y bueno, del otro lado complicas. Así es. Y el gobierno no había hablado de que estaba explorando aquí petróleo o había destinado unos espacios para explorarlo o algo de eso. Mire, yo soy muy escéptico con eso. Muy escéptico porque si aquí hubiese petróleo comercialmente explotable, hace rato probablemente una de las empresas llamadas 7 Hermanas, que son las grandes petroleras del mundo, ya hubiesen estado aquí hace tiempo, sí. Ya. Bueno, lo otro es el tema de la minería, que nos ha salvado en los momentos difíciles, Barrick, en COVID, etcétera, pero una puerta a ese tema se cerró con San Juan, y yo creo que ahí se murió el tema minero en República Dominicana. Bueno, el gobierno con esa decisión lo que hace es que sepulta todas las garantías jurídicas que había en el proceso de determinación si una mina podía recibir una licencia de explotación. Desde mi punto de vista había que esperar que se conociera qué decía el informe, el estudio de impacto ambiental y social, y en base a eso tomar la decisión. Si no había la licencia social, por oposición muy férrea de la comunidad, pues había que evaluarlo eso, evidentemente. Pero sí el estudio de impacto ambiental había que hacerlo y determinar si era comercialmente viable y cuál era el impacto que iba a tener a nivel ambiental. Lamentablemente se prefirió tomar una medida populista de cerrar el proceso y no de agotar los pasos dentro del marco legal dominicano para darle certeza jurídica a cualquier inversionista que quiera venir a invertir en minería, que es algo que es una decisión del país, no es una decisión de un gobierno de turno.
Claro. Bueno, el presidente Medina es sanjuanero. No sé si llegó a opinar en algún momento sobre la mina. No, el presidente yo creo que no ha opinado, pero recordemos que la licencia de exploración se dio en un momento cuando el presidente era presidente de la República, la redundancia. Antes de ser gobierno se dio también una licencia previa de exploración. Como hay muchos lugares que deben tener licencia de exploración con empresas, ¿no? Explorando diferentes tipos de minerales, pero eso no garantiza la explotación. Claro. Entonces yo creo que aquí debió haberse hecho el estudio de impacto ambiental y social antes de haber cerrado, dicho que no iba el proyecto de Romero. Ya. Bueno, pues ahí las consideraciones de Richard Medina, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.